Hola y bienvenido. En esta oportunidad te traigo un video complementario eh, que va a tratar sobre velas y divisas, pares de divisas, ¿listo? Entonces, para desmenuzar este tema vamos a ir con interpretación de una vela y sus partes, cómo se compone. Segundo, comprendiendo los pares de divisas, los diferentes pares de divisas que existen, cómo leer estos pares y, muy importante, las unidades de medida en el precio. Más específicamente el PIB. ¿Listo? El PIB. Así se denomina la unidad contable dentro de los desplazamientos de la acción del precio en el mercado. ¿Listo? Entonces vamos a ir a nuestro gráfico, nuestra aplicación de análisis. ¿Listo? Entonces empezamos por velas. Primero, interpretación de una vela y sus partes. ¿Listo? Me encuentro nuevamente aquí sobre el euro dólar en el marco mensual. ¿Listo? Entonces, en esta oportunidad eh, están dibujadas gráficamente o están eh, editadas para mostrarse en las velas azules, quiere decir compra, ¿sí? Y las velas blancas con cuerpo y mecha vienen de color blanco, ¿listo? Entonces voy a tomar una vela alcista, que sería un azul, y luego una vela bajista para explicarla, ¿listo? Entonces, vamos a coger una vela con buen cuerpo. Una vela con buen cuerpo quiere decir una vela de gran tamaño y con buen cuerpo, ¿sí? Bien, entonces, vamos a tomar esta de acá, vamos a ampliar lo máximo posible. Esta vela de acá va a ser mi punto de referencia. ¿Listo? Esta que tengo acá. Esta vela azul. Entonces, primero, las partes de la vela. Esto que observamos acá se llaman mechas o cola, en este caso la cola superior, y en este caso sería la inferior, ¿cierto? Entonces, voy a escribirlo aquí, mecha inferior. Inferior, que también en este caso sería, de una vez voy a ir explicando a qué haría referencia esa mecha. Entonces, en este caso, también hace referencia al precio mínimo, ¿sí? La vela abrió acá, ¿cierto? Hizo este mínimo. ¿Cuál es la cicatriz de ese mínimo? Pues la mecha que dejó ahí, ¿listo? Entonces, este sería el mínimo, el mínimo del precio. Mínimo del precio. O el mínimo valor cotizado dentro de esa vela. Mínimo, eh, mínimo del precio cotizado. ¿Listo? Este es el mínimo. Bien. Y la mecha. ¿Qué tenemos acá? La parte, todo toda esta torre o columna
¿cierto? De color azul. Desde acá, esta sería la apertura y este sería el cierre. Todo esto, este cuerpo, es denominado el cuerpo de la vela. ¿Listo? Cuerpo de la vela. De la vela. ¿Listo? Cuerpo de la vela. Aquí en la parte superior, ¿qué quiere decir esta vela? Esta mecha, pues es la mecha superior, ¿cierto? Superior, mecha superior, ¿sí? Y hace referencia al precio máximo. Máximo. El cierre es aquí. El cuerpo, como tal, me marca dos cosas, la apertura y el cierre. Y la mecha, en este caso la mecha en la parte de arriba, marca el máximo, ¿sí? El máximo cotizado dentro de esa vela. Entonces, máximo aquí, máximo del precio cotizado. Precio, máximo del precio cotizado. Bien, máximo del precio cotizado. Aquí está, aquí donde exactamente queda la flecha, donde indica la fecha es la apertura, ¿sí? Esta sería la apertura del precio o la apertura de la vela. Apertura o primera cotización. Apertura del precio. ¿Listo? Apertura del precio. ¿Listo? Para que quede apertura del precio y en este caso aquí sería por lógica el cierre del precio. ¿Listo? Cierre del precio o precio cotizado. Entonces, repaso. Esta es la vela. ¿Cuáles son las partes de la vela? Bueno, primero pues su cuerpo, que está compuesto por una apertura y por un cierre. El cuerpo de la vela compuesto por una apertura y un cierre. Un mínimo, ¿sí? Un mínimo, o sea, el precio descendió un poquito, un poco, y nuevamente en ese momento, en esa instancia, eh, el mercado se desempeñó de forma alcista, estaban en compra, estaban en demanda ese activo, o sea, el euro. Y la mecha que observamos aquí en la parte superior es máximo del precio. Esas son las huellas, las cicatrices que deja el precio o la batalla en el mercado. ¿Entre qué? Entre compradores y vendedores. De la misma forma, todos los, bueno, un pequeño paréntesis. Cuando yo me paro sobre una vela, ¿sí? Aquí en la parte superior me está mostrando, hay 4 indicadores. ¿Listo? Si yo me paro en esa vela, en la vela específica, en cada vela van a haber indicadores diferentes. ¿Listo? Entonces, esos 4 indicadores que tengo acá son apertura, open, el alto, o sea, el máximo, o sea, en este caso acá, el máximo que hizo la vela, low, el bajo que hizo la vela o el mínimo, ¿sí? Y close, el cierre, en este caso, ¿cierto? Entonces ahí pueden observar la apertura, open, ¿sí? Si yo me paro sobre la vela, la apertura fue 1.5178, ¿listo? El alto, que es high, o sea, el cierre, el alto, la mecha, fue
1.5905. ¿Listo? El bajo o el mínimo acá, ¿sí? Si lo observo acá, el mínimo fue 1.51458 y el cierre close acá fue 1.57884. ¿Listo? Entonces, para tenerlo claro y que aprendan dónde tengo estipulado o dónde me muestra los datos de esa vela. Si yo me paro en esta vela, inmediatamente ella también me va a aparecer, me va a mostrar el dato de apertura, el de cierre, el de mínimo y el de máximo. ¿Listo? Esos cuatro números, esos cuatro valores. Bien, esto es para el ejemplo de una vela alcista. ¿Listo? La vela alcista tiene un mínimo, perdón, primero tiene una apertura, tiene un mínimo, tiene un máximo y tiene un cierre. ¿Listo? Por eso acá dice apertura, alto o máximo, mínimo o bajo y el cierre. ¿Listo? Las partes de la vela, el cuerpo, sí, el cuerpo, la apertura, el mínimo, el cierre y el máximo. Bueno, ahora vamos a tomar como ejemplo esta vela de acá para tenerla en cuenta sí, hacerle el mismo proceso que estamos realizando. ¿Listo? Entonces, empezamos. Bien, acá sería que aquí el precio iba ascendiendo. Aquí en esta vela bajista el precio va descendiendo, o sea, van en venta. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? En este caso, sería, primero va a empezar aquí, va a empezar con la apertura de la vela, ¿cierto? Cierra esta vela, aquí hay una apertura. Entonces, voy a marcar como apertura del precio. Apertura, apertura del precio. Bien. Ahora, ¿qué pasó? Acá si observan, alcanza a ver una mecha pequeña, ¿sí? Ahí alcanza a observarse una mecha pequeña. ¿Ese qué sería? El máximo cotizado. O sea, ¿qué quiere decir? Que el precio alcanzó un poquito a subir, o sea, a ser mayor que el precio de apertura, alcanzó a subir, pero la fuerza de los vendedores hizo que el precio se desplazara en venta. ¿Listo? Entonces, ¿qué sería eso? El máximo de la vela. Máximo. Mecha superior, igual sería superior, mecha superior, máximo del precio cotizado. ¿Listo? Máximo del precio cotizado. Bien. Ahora, ¿este qué sería? El cuerpo de la vela. ¿Listo? Bien. Aquí, en esta oportunidad, aquí, ¿qué tenemos? Aquí sí tenemos una mecha un poco más larga, ¿cierto? Este que es el mínimo cotizado, o sea, el mínimo del precio cotizado. Entonces, lo marcamos, mecha inferior, mecha, mecha inferior, mínimo del precio cotizado. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Aquí en esta, donde cierra el cuerpo de la vela, pues es el cierre del precio. ¿Listo? Si aquí fue la apertura, aquí es el cierre. ¿Listo? Cierre del precio o, sí, perdón, cierre del precio o close, como lo, ahora, listo, entonces tenemos el cuerpo de la vela, perdón que se me
olvidó eh, mostrarlo. Cuerpo de la vela, cuerpo de la vela. Listo. Entonces, está claro el ejemplo. Bien, si me paro también sobre esa vela y observo en la parte de aquí de precios de cotización, recordemos, o de open, de apertura del precio, high, el máximo o el alto, ¿sí? Del precio, low, el mínimo del precio cotizado y close, del cierre. ¿Listo? Entonces, si yo me paro sobre la vela, inmediatamente voy a observar la apertura, que es 1.5603, el alto, o sea, esta mechita que está acá superior, que es 1.56312. Si voy al bajo, es esta mecha inferior, ¿cierto? La mecha inferior es 1.4571 y el cierre, que es acá, el cierre del precio está sobre 1.46735. ¿Listo? Bien, entonces, estas mechas son los latigazos que da el precio, se puede llamar también la cola de la vela o las colas de la vela, la cola superior, la cola inferior, ¿sí? Aquí no debemos de confundirnos. Es normal mientras uno de tanta práctica, de tanta cotización de precios, de tanto observar, pues va siendo fácil o vas interpretando de la forma correcta cada vela, ¿listo? Hay velas, ejemplo, estas son velas de cuerpo grande, hay velas también de cuerpo pequeño, pero igualmente esas velas pues tiene aquí su mínimo, tiene o sea, este sería su mínimo, este sería su, su precio de cierre, este sería su precio de apertura y este sería su máximo precio cotizado, esta mecha superior, ¿cierto? Siempre ver así, acá cerró el precio, abre una nueva vela, ¿sí? Entonces una apertura open, ¿sí? El máximo de esa vela, el cierre de esa vela y el mínimo de esa vela. Abre una nueva vela, entonces apertura open, ¿cierto? El mínimo de esa vela, el cierre de esa vela close y el máximo high. ¿Listo? Igual con esta, la apertura, ¿cierto? Este es el máximo, aquí arriba en la flecha, en la cola, el rastro que dejó, el cierre, close, y este fue el mínimo. ¿Listo? Esas mechas son o hacen referencia a la guerra o al forcejeo del mercado entre compradores y vendedores por eh, tomar tomar el dominio sobre el mercado, ¿cierto? En compra o en venta. Pero cuando encuentras en una situación velas con ese tipo eh, o sea, indecisión, quiere decir totalmente. El mercado se encuentra en un momento de indecisión que puede ser para que uno, para continuar una tendencia, o sea, una consolidación, una corrección, o dos, para invertir esa tendencia, para hacer cambio de tendencia. Lo que ocurre en este caso era, si ¿sí? Hubo una secuencia alcista de compradores, indecisión. Si vamos a mirar, estos son velas mensuales, 1, 2, 3, casi 4 meses de indecisión para empezar una nueva tendencia. ¿Listo? Entonces, estas velas también se pueden denominar velas de agotamiento del precio, indecisión o agotamiento del precio, o consolidación. Pero en este caso, al observar ya ese cambio de tendencia, ya serían velas de agotamiento. O sea, se cansan los toros, los compradores y eh, cambia a manos de los vendedores. En este caso, o en el mercado de valores, los toros se denominan a los compradores, ¿cierto? A los que están demandando un activo. Y a los vendedores se les denomina osos, ¿sí? Osos. ¿De dónde salió esa terminología? Resulta que así no lo crean cierto verídico.
o se indagan un poco más respecto a la bolsa. Ese término viene específicamente de la bolsa de Nueva York, ya que a donde se encuentra ubicado esta la bolsa, hace muchos años hubo una granja, ¿listo? Entonces, como emblema o emblemático en la bolsa de Nueva York, vamos a, a tener ese dominio o esa explicación para decir constantemente o para eh, hacer referencia a que los toros o los osos tienen el dominio sobre el mercado. Uno normalmente dice, los toros tienen el dominio sobre el mercado, hay indecisión, hay batalla entre osos y toros y ahora los osos eh, tomaron el dominio del mercado. ¿Por qué? Porque los toro, eh, pues su embestida, su forma de atacar, su forma de defender, pues es hacia arriba, ¿sí? De la parte de abajo hacia arriba con los cachos y los toros, perdón, y los osos se levantan y atacan eh, de la parte superior hacia la inferior con su fortaleza en los brazos y las garras que poseen, ¿listo? Entonces, eh, se dio el ejemplo para determinar o para llevar a cabo o darles a conocer esa terminología que es tan importante, ¿listo? Que es eh, tan necesario tenerlo claro. Bien, entonces, bueno, eh, quedó un poco, necesitábamos ampliarlo para observar detalladamente las cotizaciones de precio y las partes de las velas, cómo se componen. Bien, ahora, creo que para darle continuación a esto seguimos aquí con unidades de medida en el precio. Entonces, ¿cómo medimos? Nuevamente voy a ampliar. ¿Cómo medimos los desplazamientos o cómo interpretamos el precio? ¿Listo? En este ejemplo tenemos voy a ponerlo por acá, el euro dólar, euro USD. Ahorita les explico cómo se compone también o cómo interpretar correctamente los pares de divisas. ¿Listo? El euro dólar, ¿sí? Y eh, el euro dólar y voy a tomar precio normal aquí, ejemplo, en este. Voy a tomar la primera vela, la vela alcista. El cierre, ¿listo? El cierre de esta vela close, aquí en la parte de arriba lo vas a ver tan pronto, me pare sobre la vela, ¿cierto? El precio de cierre es 1.5788, 1.5788, 1.5788, listo. Ahora, ese es el precio de cierre y ahora voy a mirar el precio de apertura, open, que es 1.786. Entonces, aquí voy a colocar cierre en C, punto, cierre y, perdón, ¿qué hice? Apertura, apertura. Entonces, open, open y menos el cierre, ¿cierto? Cierre que es 1.57, no, perdón, 88. Open es 1.51786. 1.51786. Listo. Y el cierre, close, es 1.57. Cierre lo C,
1.57884. Al pararme sobre estas velas en la parte de arriba, haciéndoles un recordatorio, va a tener Open de apertura, High, el máximo, Low, el mínimo, cotizado sobre esa vela, o el precio que cotiza esa vela y el cierre, Close. ¿Listo? Entonces, igual, listo. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a medir. Primero, pues vamos a hacer una diferencia, una resta, ¿cierto? Pero primero les voy a eh, nombrar la terminología o cómo se llama esos valores, ¿cierto? Entonces, primero, pues lo que estamos o lo que ocurre en esto fue los compradores tenían dominio sobre el mercado, ¿sí? Entonces, ¿cómo leo esto? El precio de apertura es 1.51786. ¿Qué quiere decir? Que un euro abrió, o sea, en esta situación, un euro era igual, o para yo comprar un euro necesitaba pagar 1.51786 dólares, o sea, casi $1.50 por cada euro, ¿sí? Esa fue la apertura. Y el cierre, y el cierre, y en el cierre. En la apertura, por cada euro, tuve que pagar $1.5178.6, ¿sí? De dólar. Para el cierre, o sea, durante ese mes, o sea, en el mes abrió cotizando este precio, 1.51786, y cerró cotizando $1 con 57, $1.5 con 78 centavos. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que se apreció, o sea, hubo apreciación ¿de qué? Del euro, ¿cierto? ¿Qué pasó acá? Las personas, cuando el, se aprecia una divisa, la otra se deprecia. ¿Listo? Entonces, en este caso, estaban comprando dólares y recomprando euros y vendiendo dólares. ¿Listo? Entonces, siempre en una batalla va a haber un perdedor, no para siempre, sino un perdedor temporal. ¿Sí? El mercado no siempre lo tiene, no tiene dominio los compradores y los vendedores, no, siempre se van a turnar, ¿listo? O puede haber un crecimiento, eh, una apreciación o una valorización de esa divisa y otra que se va a devaluar, ¿listo? En este caso, pues el euro su precio estaba aumentando y el precio del dólar estaba disminuyendo. ¿Qué quiere decir? Que tenía que pagar más dólares para comprar un solo euro. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el diferencial? Aquí en esto voy a borrar una cifra, ¿listo? Porque no quiero o sea, no hay necesidad de tenerla como tal en cuenta, ¿listo? Después del punto, lo necesario para este ejemplo es tener solamente 4 decimales, ¿sí? En cuenta, ¿listo? En este caso entonces 5178 y 5788, ¿listo? ¿Cuál es la diferencia en esta resta? ¿Listo? O cuántos centavos se apreció el dólar, pero uno no dice perdón, el euro, uno no dice cuántos eh, centavos sí, cuántos unidades se valorizó el euro, no, sino cuántos pips aumentó el precio. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre 1.5178 y 1.5788? ¿Listo? Entonces, normal, simplemente realizo una resta. Listo. Entonces, aproximadamente surge una diferencia de 610 pips. ¿Listo? 610
pips. Listo. ¿Cómo se encuentran los pips acá? Listo. Entonces en la primera unidad pues serían unidades, decenas, centenas y mil, ¿cierto? Entonces empiezo 10, 100 y 1000, ¿no? Entonces en este caso la diferencia entre 1.5178 y 1.5788 son 610 pips. O para no ponerme a hacer esas restas, tomar una calculadora o mentalmente, entonces simplemente me paro sobre la apertura, ¿cierto? La apertura del precio, oprimo Shift y una vez clic sobre el ratón y desplazo. Desplazo hacia arriba y me da el aproximado, ¿sí? O sea, me daría exacto, pero no me puedo parar exactamente sobre el valor de apertura y exactamente sobre el valor del cierre. ¿Listo? Entonces ahí me va a marcar. O si lo quiero hacer de arriba hacia abajo, entonces Shift, clic y desplazo. ¿Listo? Incluso me aparece subrayado o coloreado en azul, que quiere decir apreciación, y en rojo, que quiere decir depreciación. ¿Listo? Entonces, 51.78. Entonces, cuando hay un movimiento, ¿cierto? Cuando nos posicionamos, los movimientos o las compras o todo lo que tiene que ver con riesgo recompensa siempre se va a medir esos desplazamientos en pips. ¿Listo? Las diferenciales van a ver en pips. Uno nunca, o sea, esa es la forma de determinar en la cuestión que tiene que ver con el comercio, con los trades. Porque si vamos a ver el TRM, en cuanto fue la variedad, el TRM quiere decir la tasa representativa del mercado en diferentes países. Entonces, pues ahí sí vamos a ver una variación de pesos, de centavos, porque es una forma de mirar el comportamiento simplemente de esa divisa en especial. Ejemplo, el peso colombiano hoy cotizó en tanto y mañana en tanto. ¿Cuál fue el diferencial? Eh, si se si su precio aumentó o se devaluó. ¿Listo? De la misma forma entonces para venta, ¿qué hago? Pues tomo el precio de apertura, que sería 1.5603, que es aquí arriba el precio de apertura, menos el precio de cierre, ¿cierto? Que es 1.46735 y la diferencia, pues, eh, la diferencia pues sería cuántos pips se desplazó el mercado en el durante el este es el mes de agosto, ¿sí? En la parte inferior vamos a observar la línea del tiempo, listo, dice 1 de agosto del 2008. Entonces, ¿qué pasó en agosto del 2008? ¿Qué ocurrió en esta instancia? Mira, entonces el precio se devaluó, ¿cierto? ¿Qué pasó? Un aproximado de 920 pips, casi, o un aproximado de 1000 pips, ¿cierto? Contando el mínimo que surgió acá. Recordemos que aquí hubo un mínimo, ¿cierto? Y aquí hay un máximo del precio cotizado. Entonces, ¿qué pasó? En agosto del 2008, el, el, el control lo tuvieron los vendedores o los osos. Bien, entonces cuando nosotros nos posicionamos, cuando nos posicionamos en una operación, en una compra o en una venta, entonces decimos la terminología. ¿Cuál es nuestro riesgo? 30 pips. ¿Cuál es nuestra recompensa? 60 pips, 90 pips. ¿Listo? Entonces, esa es la terminología que se usa dentro del mercado, que utilizamos dentro del mercado. Bien, ahora, ¿cómo interpreto o cómo está eh, conformado la simbología de las divisas? Ejemplo, en el euro dólar, ¿sí? Euro, pues,
Euro simplemente eh, tiene como su connotación natural y no tiene otra unidad otra unidad diferente para llamarlo, simplemente es euro, o sea, la zona euro. Y el dólar, mientras que el dólar US, pues quiere decir United States, o sí, United States, y la divisa, el dólar, USD. Por eso se forma de esa, o se conforma de esa forma, ¿listo? Entonces, voy a dar otro ejemplo. Si tengo la cotización, si eres colombiano o de otro país, pues simplemente vas a aprender a diferenciar o a entender cómo es el nombre o la formación de las divisas. Por ejemplo, en Colombia, si vamos a hacerlo con respecto al dólar, entonces normalmente uno dice USD COP, ¿sí? Entonces, la unidad de medida, pues es el peso colombiano y el país. Igualmente acá, USD, Estados Unidos, dólar o Colombia, peso, ¿listo? Como para hacerlo eh, más fácil de entender. Otro ejemplo, ¿cierto? No vamos a ir muy lejos. Eh, Nuevamente el dólar, USD, CAT, ¿listo? ¿Qué quiere decir? Dólar americano contra el dólar canadiense. Canadá, dólar, ¿listo? Otro, un par poco más, bueno, pero pues lo hayas, o lo interpretes. GBP, ¿sí? GBP quiere decir Gran Bretaña y pound, libra. Entonces, nombre, la lectura es libra esterlina, GBP, USD. ¿Listo? Entonces, esto quiere decir la libra contra el dólar, ¿sí? La libra contra el dólar americano contra el dólar canadiense, el dólar americano contra el peso colombiano, así igualmente el peso argentino. Bueno, para cada país sí va a tener su terminología organizada de esta forma. ¿Listo? A ver, continuamos acá. Comprendemos los pares de divisas. Bueno, voy a ir a aquí un archivo que tengo que se los voy a dejar en un link donde pueden indagar un poco más acerca de los pares de divisas, ¿listo? Entonces, el símbolo, la simbología, el país, ¿cierto? Euro, cuando decimos euro no solamente se refiere a, a uno solo, sino recordemos que el euro o la zona euro está compuesta por 16 miembros, ¿sí? O 16 países, más específicamente el yen japonés, ¿cierto? Japón, JP, y el yen, que es la unidad, lo que les decía ahorita, Gran Bretaña, pound o libra esterlina, CHF, o sea, quiere decir franco suizo, ¿sí? El CAP, el dólar canadiense, el dólar australiano, el dólar neozelandés, ¿sí? Aquí está la divisa y nickname quiere decir el sobrenombre o el apodo, ¿sí? El dólar, pues back, el euro, la river, yen, el cable, el Aussie, el Aussie, el Swissie, Luni y el Kiwi, que es el dólar neozelandés, listo. Entonces, estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 6, 8 divisas son las divisas mayores, ¿sí? O sí, perdón, las divisas mayores con mayor volatilidad, con mayor empleo, ¿sí?
o sea, implementación o usabilidad o las mayores, el mayor número de transacciones se dan en con estas divisas, ¿sí? Obviamente la primera, la principal, pues es el dólar americano, ¿sí? Continúa el euro, siguiente a ello el yen, aunque aquí no está, pero pues el yuan chino es una divisa muy transaccionada también, solo que por temas y por cuestiones de no aceptación eh, en su poder, no está clasificada acá, pero obviamente todo lo sabemos. ¿Listo? Entonces, un poco más de lo que nos pueda aportar. Bien, entonces aquí lo que les explicaba, el euro dólar, que el euro y el par, ¿sí? Los pares, USD JPY, esto es el dólar contra el yen japonés, esto es la libra esterlina, o sea, GBP, USD contra el dólar americano, el dólar contra el franco suizo, el dólar contra el dólar canadiense, el dólar australiano contra el dólar americano, el dólar neozelandés contra el dólar americano. Aquí vas a ver los países o a qué hace referencia el euro contra United States y así sucesivamente. Este franco suizo, Suiza, Canadá, Nueva Zelanda, bueno, y también su sobrenombre. Listo. Bien, y así como tenemos unos pares mayores, ¿sí? De mayor transacción, también hay cruces. ¿Cruces de qué? Cruces del euro. Entonces el euro contra el franco suizo, el euro contra la libra, el euro contra el dólar canadiense, el euro contra el dólar australiano, el euro contra el dólar neozelandés. Como si tenemos el peso colombiano, pues lo hago el ejemplo porque soy colombiano, el peso contra el dólar o el peso contra la libra, ¿sí? O el dólar o el peso colombiano contra el dólar canadiense y así sucesivamente. Los cruces del yen, también tenemos el euro contra el yen, la libra contra el yen, el franco suizo contra el yen, el dólar canadiense contra el yen, el dólar australiano contra el yen, el dólar neozelandés contra el yen. Ahora los cruces de la libra esterlina, o sea, GBP, es una moneda muy transaccionada también. Y si ven acá, pues ahí no lo nombran como Gran Bretaña, ¿no? Sino lo nombran como el Reino Unido. El Reino Unido porque está compuesto por varios países también, ¿listo? Reino Unido, United Kingdom, o sería, sí, la libra del Reino Unido, Pound, GBP, y contra el franco suizo, el GBP contra el dólar australiano, el GBP, la libra contra el dólar canadiense, la libra contra el dólar neozelandés, otros cruces, el dólar australiano con el franco suizo, el dólar australiano contra el dólar canadiense, el dólar australiano contra el dólar neozelandés, el dólar canadiense contra el franco suizo, el neozelandés contra el franco suizo, el neozelandés contra el dólar canadiense, y así pares exóticos. Pares exóticos quiere decir que no son eh, tan populares, pero existe y se da obviamente el intercambio de divisas, ¿listo? Entonces el dólar contra el dólar de Hong Kong, el dólar contra el dólar de Singapur, el dólar contra el SAN, estos son la moneda o la divisa de Sudáfrica, el dólar contra, bueno, esto sí no, ni la divisa de Tailandia, el dólar contra el peso mexicano, el dólar contra, esto debe ser como la corona de Dinamarca, la corona sueca, la corona de coronas, sí, corona noruega, entonces, y así sucesivamente vamos a encontrar, eh, así sucesivamente vamos a encontrar el intercambio de divisas. Mira, aquí tenemos un cuadro explicativo más o menos de el volumen transaccional de las diferentes divisas.
primero pues está el dólar americano con un 84,9%, el euro con un 39%, el yen con un 19%, la libra con un 12%, el dólar australiano con un 7%, el franco suizo con un 6,4%, el dólar canadiense con un 5,3% y las otras divisas, como para hacerles un recuento, un resumen, las divisas aproximadamente son como, bueno, contemos pues el número de países que hay en el mundo y ahí se harán, o darán un que una totalidad. ¿Listo? Bien, ahora regresamos para darle continuación al tema que vamos y bueno, estamos en la comprensión de los pares de divisa, la interpretación de las velas y sus partes. Creo que esto aquí, bueno, algo que no se me puede pasar es que eh, el yen japonés, GBP, perdón, JPY, es la, es la lectura correcta del yen japonés. Esto así como para que tengas una noticia. Tiene una formación diferente. ¿Listo? Una formación diferente. Ya lo vamos a mirar. Entonces voy a mirar el EU, voy a buscar acá inmediatamente USD JPY dólar y vamos a buscar acá a diferencia de a diferencia de las otras divisas, el yen cotiza o esta unidad tiene una unidad de medida pues igual en pips, ¿sí? Sino que él no empieza por uno o por 2, sino tiene 3 unidades antes del punto, ¿listo? Mientras que las otras comparaciones o las otras relaciones van 1 punto, 2 punto, 3 punto, 7 punto, ¿sí? Mientras que esta pues, entonces vamos a tomar ejemplo la cotización. ¿M? Ejemplo, vamos a tomar la cotización de esta vela. Aquí no nos vayamos muy lejos. Este es el mes de enero. 1 de enero del año 2021. Entonces observamos en la parte de arriba, no olvides apertura, alto, bajo y cierre. Bien, entonces la apertura, entonces, ¿cómo haría el diferencial acá? Entonces digo USD JPY. ¿Qué digo yo? Por un dólar USD, ¿cuántos yenes tengo que pagar? ¿Cierto? Esa sería eh, la explicación. Por un dólar, ¿cuántos yenes tengo que pagar? Para que lo entiendas. Por un dólar, ¿cuántos yenes tengo que pagar? Ahí. Entonces, si nomás vemos la cotización actual por un yen, por un dólar tengo que pagar 104,61 yens. 104 yens, 104 yenes, 104 yen o yenes, punto 62. ¿Listo? Entonces, simplemente lo tomo como para que lo analicemos. Precio de apertura. Open. Precio de apertura 103,31. 103,31. Listo. Entonces acá Open. Quiere decir que el mes de enero abrió cotizando un dólar 103 yenes punto 31. Listo. Y el mes de enero cerró close cotizando 104,71 yens. ¿Listo?
y esto es igual a, ahora, la diferencia. ¿Cuántos pips se valorizó el dólar? ¿Sí? O se apreció el dólar. Bien, entonces que lo podemos hacer acá, desde la apertura, Shift, ¿sí? Shift, para dar un aproximado, Shift, y vamos hasta el cierre, y lo hacemos más amplio, para ir un poco más exacto, y eso hace referencia a 139 pips, ¿listo? 140 pips aproximado, ¿listo? Entonces eso hace referencia a 140 pips, 140 pips, ¿listo? Entonces, a diferencia de las otras divisas, que empezamos por 1 punto, esta empieza por 103, ¿bien? Entonces, de la misma forma, o sea, es para que, o traerlo y observar la diferencia entre cada una de las, sí, de tanto la apertura como el cierre, cuánto fue la valorización de esa moneda, ¿sí? En este caso, pues, se compró dólares y se vendió yenes, ¿listo? Siempre en cualquier intercambio de divisas. Voy a ponerte un ejemplo más específico. Quiero, voy a viajar a Estados Unidos, ¿sí? Llego al aeropuerto, no puedo cruzar la frontera, no puedo tomar el avión y llegar a Estados Unidos y ya, bueno, excepto de que tenga una tarjeta de crédito o una tarjeta débito corriente, lo que sea, y tenga los suficientes fondos, pero mm, por precaución debo tener dólares en el bolsillo. Entonces llevo mis pesos colombianos antes de subirme al avión, voy a una casa de cambio, ¿cierto? Hay una, hay una tasa de cotización actual y ¿qué hago? Vender mis pesos colombianos y adquirir dólares, ¿cierto? Entonces llevo 350.000 pesos y supongamos que el dólar está a 3.500 la unidad, entonces me dan ¿cuánto? Me dan $100, ¿cierto? Entonces, esa, vamos a traer esa conversión o ese ejemplo, pero lo vamos a tener plasmado aquí enfrente, ¿listo? Que no operamos el dólar colombiano contra el peso, perdón, el peso colombiano contra el dólar porque obviamente no es una moneda de usabilidad a nivel internacional, o sea, su volatilidad, su, su volumen de transacciones pues es muy poco, entonces el movimiento no justifica realizar operaciones o las tasas de comisiones pues son muy altas, entonces, ¿qué es lo que operamos? Lo que tiene mayor transaccionalidad, ¿cierto? Lo que más se transacciona. ¿Por qué el dólar? El dólar es a nivel mundial, es parte de moneda de reserva, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con intercambios, todo lo que tiene que ver con importación, exportación, el petróleo, todo tiene que pasar por conversión del dólar, ¿listo? Entonces, por eso se intenta operar, se trata de operar los fuertes, ¿listo? Los de mayor músculo, como son el yen japonés, como es la libra esterlina, como es el dólar canadiense, como es el dólar australiano, el dólar neozelandés, ¿sí? Y así sucesivamente. Bien, entonces, bueno, algo que se me había pasado, no solamente este ejemplo lo vemos con el USD JPY, o sea, el dólar contra el yen japonés, que cotiza de esta forma, ¿sí? Sino también lo vamos a observar con la libra, entonces GBP, JPY, ¿sí?
Entonces, si la observamos, también va a tener su connotación de esta forma. ¿Listo? Para verla, en este momento, pues cotiza sobre los 144,75 y el desplazamiento como sea. Bien, entonces volvemos nuevamente es el par que nos encontramos, GBP, USD, en el marco mensual. Caray, bueno, perdí la información. Entonces, para resumir, quedamos en o lo que vimos fue cómo interpretar una vela, todas las partes de la vela, la cierre, la apertura, el máximo, el mínimo, el cuerpo de la vela, dónde y en qué momento se muestra la interpretación. Nos podemos parar sobre cualquier vela y en la parte superior tendremos los cuatro indicadores, el de apertura, el de máximo, el de mínimo y el de cierre, con sus respectivos valores. ¿Listo? Comprendimos cómo se forman las divisas, ¿cierto? Entonces el país con su unidad fiduciaria, ¿sí? Pues primero van las iniciales de determinada nación y de últimas o la tercera, eh, la tercera formación, la tercera palabra, pues hace referencia a su unidad fiduciaria. ¿Listo? Y para terminar, la estimación y lectura de unidades contables, o sea, el PIB. Bien, sé que no es un tema fácil de entenderlo inmediatamente, espero lo hayas comprendido, pero a medida de que vayas eh, interactuando con el precio, con las cotizaciones, con el tiempo, con todo, con las divisas, pues vas a adquirir ese conocimiento y a llenar aquellos huecos que hayan quedado. Pero si de alguna eh, forma puedo aclarar cualquier duda que tengas, simplemente la cuestión es de preguntar, ¿listo? Entonces nos vemos en el siguiente video.